Segunda Guerra Mundial. Empieza en 1939 y termina en 1945, con las potencias de las victorias aliadas. Pero ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender este conflicto es necesario andar en sus causas. La Segunda Guerra Mundial fue el desencadenante de todas ellas. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que fue firmado al final de la Primera Guerra Mundial. Este tratado puso oficialmente fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Los acuerdos implantados por la firma del Tratado de Versalles, puesto en 1919, no complacieron a todos los países de las muchas disposiciones del tratado. Unos de los más importantes y controvertidos acordados que Alemania y sus aliados aceptaron toda la responsabilidad moral de haber causado la guerra, deberían desarmarse y realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar unas prestaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue corrompido muy pronto a los acontecimientos posteriores a 1922, con la llegada al poder de Adolfo Hitler. En los años 1930, Alemania nació vencida en el conflicto. Consideró exagerado los impuestos que debía afrontar para el pago de daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por la pérdida de territorio, provocando así el impulso del Partido Nacional Socialista. Italia, uno de los vencedores, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El fracaso de sus aspiraciones territoriales, junto con la miseria que reinaba en el país, a el descontento popular, Japón, también perteneciente a los partidos vencedores, tampoco recibió las posesiones territoriales deseadas tras la firma del tratado. A mediados de 1939, Europa vivía una gran tensión. Australia y Checoslovaquia habrían sido incorporados a Alemania. Por el momento, Inglaterra y Francia se oponían, no consideraban importante detener el expansionismo italiano, y Alemania, por otra parte, Stanzi prefirió protegerse y firmó con Hitler un tratado de no agresión, en el cual Alemania y la URSS no se atacarían ninguno de los dos, y además se dividirían entre ambos la ciudad de Polonia. Sin embargo, en 1939, Hitler envió sus tropas a Polonia en la llamada Operación Relámpago, hecho que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1936, las tropas de Alemania y Italia, junto con las de Japón, construyeron el eje llamado Berlín-Roma-Tokio
Estos se adueñaron con facilidad de media Europa. La persecución con la población judía, el Partido Nacional Socialista desencadenó en Alemania, se extendió en las naciones que iba ocupando. Los judíos que no lograron huir fueron encerrados en espacios cerrados donde se les vigilaba y después se les envió a los campos de concentración, convertidos pronto en campos de exterminio. A este genocidio se le conoce como el Holocausto, en el cual se arrojó una cifra de aproximadamente 6 millones de muertos. Las defensas soviéticas parecían incapaces de detener el avance alemán. Por otro lado, Estados Unidos de América, que había permanecido a la expectativa, le declaró la guerra a los partidos del eje, debido a que Japón ordenó un ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor en Hawái en diciembre de 1941. Por otro lado, el 25 de abril de 1945, Hitler se encontraba en el búnker de donde ordenaba resistir a toda costa el ataque a los judíos. Esto no fue posible, ya que a finales de mayo se suicidó el resto del alto mando alemán, firmó una capitulación y así llegó el fin de la guerra. De Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y 9 de agosto de 1945, lo que contribuyó junto con la guerra soviética-japonesa, la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. 6 meses después del intenso bombardeo, entre otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue lanzada el lunes 9 de agosto de 1945 sobre Hiroshima, seguida por la detonación de la bomba Fatman el jueves 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki. Se dice que entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 quedaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, económico, social, militarista, informativo y científico. Inicia tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Su origen suele situarse entre 1945 y 1947. Durante las tensiones de la posguerra y se prolongó hasta la Unión Soviética. El inicio de la perestroika en 1985, accidente nuclear Chernobyl en 1986, caída del muro de Berlín en 1989
y el golpe de estado fallido en 1991 de la URSS. Ninguno de los dos bloques nunca tomó acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó frente a frente. Berlín fue un muro que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1901 hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeaba y separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, RFA. Berlín Oeste, de la capital de la RDA entre esos años, es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división alemana. Este muro era denominado en la República Democrática Alemana como muro de protección antifascista y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como muro de la vergüenza.